comunicaciones y experiencias como estas que hemos estado haciendo desde el principio. La experiencia de hoy para nosotros además tiene un valor importantísimo porque además de unirse a Alejandro Vega Durín, que es el artista acerca del cual vamos a hablar hoy, y de Alejandra, que es la gestora cultural de AGM, que además ha logrado no solamente esto, sino todo lo que vamos a hacer cuando salgamos, y es muy interesante, ya les voy a hablar de eso. Contamos con Marta. Marta es una maravilla porque es la integración de lo que nosotros queremos. Desde el principio, cuando AGM empezó a hacer estas actividades, teníamos una responsabilidad muy grande, que es la integración iberoamericana. Y al estar acá tenemos la responsabilidad de tener, digamos, talentos que integren otras miradas, que nos enseñen a nosotros a ver desde otra perspectiva, la perspectiva local, lo que estamos haciendo y cómo se puede ponderar. Por eso es que el valor de la presencia de Marta hoy es infinito. Alejandra, les voy a comentar rápidamente cómo es la exposición y después los dejo en manos, o mejor dicho, en voz de ellas. Alejandra Urdaneta junto con Heika Urdaneta y Mari Delgado son las tres socias que componen AGM. AGM es la creadora, la empresa encargada de la gestión cultural, la conceptualización, la puesta en marcha, la producción, todo, absolutamente todos los pasos que han hecho que la muestra que se llama Reencuentro con el Arte sea integrada en MLA. MLA es Madrid Luxury Art, la plataforma artística del Madrid Luxury District, que fue justamente el órgano, es como una cámara, voy a llamarlo así, una cámara de comercio local de las calles Ortega y Gasset y Serrano, que integran 14 boutiques de altísimo nivel. Entonces la exposición integra 4 obras en el espacio urbano de escala urbana y aparte 9 obras en diferentes boutiques. Estamos hablando de Chaumet, estamos hablando de Bulgari, estamos hablando de La Europeana, La Viña, o de Marpiguet, etcétera, etcétera, etcétera. Son 9 tiendas, cada una de mejor nivel que la otra. En esas tiendas son más o menos de esta escala y un poco mayor. ¿Okay? Hoy vamos a tener esta breve charla y después nos vamos a ir a caminar por el espacio urbano y a conocer la obra de la mano de Alejandro y Marta. Entonces, ¿ya? ¿Vale? Bueno, ya después de esta introducción, yo no creo que tengo nada que decir, sino simplemente bienvenidos. Y bueno, creo que es importante, tener ahorita la presencia, que contamos con Alejandro, que no siempre lo tenemos todas las semanas acá, entonces es una maravilla cuando nos acompaña. Y yo creo que lo importante aquí ahorita es escuchar lo que nos puede conversar Marta acerca de ese tema tan importante como es el coleccionismo y el mercado del arte. Y después, cuando ya estemos en las calles, ahí sí yo retomo la palabra porque tenemos tenemos que iniciar ya con la charla. Yo en la ruta les converso acerca de cómo se organizó, cómo fue la propuesta y todo acerca de la exposición Reencuentro con el Arte. Bienvenido. Ale, si quieres decir algunas palabras. Agradecerles a todos una vez más por estar aquí. Realmente un orgullo enorme que le presten tanta atención al trabajo que vamos desarrollando. ¿Se oye? Desde que la más fuerte. Estoy muy orgulloso de que estén aquí, que quieran venir a ver mi trabajo, así que se los agradezco un montón. Muchísimas gracias por venir. Bravo, perdón. Marta, sí me gustaría que te presentaras brevemente para que tuvieran idea de a quién vamos a estar. Bueno, en primer lugar, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí por venir en esta tarde tan calurosa de verano, pasar un ratito juntos, la verdad es que es una delicia. Muchísimas gracias a Kiki y a Alejandra por haberme traído, por haberme pedido que esté aquí, y muchísimas gracias a Alejandro por estar también, por compartir este rato en el que vamos a hablar de arte con sus obras. Qué mejor que ver las obras del artista mientras hablamos de arte, de mercado, del sistema del arte. Es un lujo tener al artista aquí. Para mí, además, lo más enriquecedor del mundo del arte es precisamente hablar con el artista, con lo cual para mí es un lujo tenerle a Alejandro aquí y poder tocarle el brazo así, preguntarle cosas de vez en cuando, que lo haremos. ¿Quién soy? Algunos ya me conocen, porque ya he estado una vez.
en Chercuone y lo pasamos muy bien aquella vez hablando de arte conceptual dentro del mercado del arte. Yo soy especialista en mercado del arte. Yo dirigí una galería durante 16 años, hace mucho tiempo. Después empecé a impartir clases en la universidad, en varias universidades, sobre el mercado del arte. Conozco bien el mercado del arte e investigo sobre el mercado. Trabajo además para una editorial alemana que es de Reuters sobre el mercado del arte. Coordino además un grupo de investigación sobre el mercado español y mercado portugués. Y bueno, me dedico sobre todo a eso. Y sobre todo, especialmente, lo que más me gusta es analizar la relación del artista con el resto del sistema del arte. Por eso para mí es tan importante que esté Alejandro hoy aquí, porque no tendría sentido que hablásemos del artista y que hablásemos de la obra de arte y que hablásemos del conjunto del sistema del arte, que es de lo que hablaré también ahora, si no tenemos al artista aquí. Para mí es vital conocer al artista para entender su obra y para entender cómo esa obra se interrelaciona con otros aspectos dentro del sistema del arte. Cuando hablamos de sistema del arte, nos referimos a una estructura muy amplia y muy compleja. El sistema del arte, no solamente en España, sino a nivel global. Ahí me voy a ir un poco al ámbito más internacional, porque el sistema del arte en realidad es global, sobre todo en el mundo en el que estamos ahora, es fluido, es internacional, nos relacionamos mucho diferentes nacionalidades, diferentes países. Acabamos de estar en la Feria Arco la semana pasada y ahí hemos estado charlando con otros países, con coleccionistas, con galeristas, con artistas de otros lugares, con lo cual el sistema del arte ahora es así, es fluido y es global y es internacional y se abre en muchas direcciones y a muchos niveles. Pero cuando hablamos de sistema del arte, sobre todo de lo que estamos hablando es de todos esos elementos que componen esa estructura y que están íntimamente interrelacionados. Es decir, el mercado es una parte del sistema del arte. El mercado, además, tiene influencia en otros elementos que no participan tanto del propio sistema del arte. Es decir, en el hecho de que un comisario trabaje o un curador trabaje con un artista determinado o con un coleccionista con partes de su colección, a lo mejor no tiene directamente nada que ver con el mercado, ¿no? Pero el mercado está ahí, porque para que esa obra llegue a esa colección tiene que haber pasado por el mercado, ya sea mercado primario, ya sea mercado secundario, ya sea mercado terciario. Es decir, mercado primario ya sabemos que es el que procede, la obra de arte procede del estudio del artista, es decir, del artista va a la galería y de la galería o de la feria y de ahí va al coleccionista. El mercado secundario es la obra de arte que ya procede de un propietario anterior, es decir, ya ha sido anteriormente vendida. Por lo general son los anticuarios o las galerías o las salas de subastas las que venden obra que ya procede de otro propietario, y el mercado terciario aquí en España es lo que llamamos la venta directa desde el artista al coleccionista, es decir, ya sea en el estudio del artista o en un espacio alternativo o en una feria de artistas independientes, etc. Entonces, como digo, hay veces en las que estamos hablando de aspectos que están por encima del mercado, que pueden ser aspectos más institucionales o más curatoriales, pero siempre está el mercado ahí, siempre está el mercado mezclado, siempre tiene que haber, o suele haber, un traslado de la obra del artista a un propietario posterior. Y ese punto de intercambio entre el artista y el propietario posterior, el coleccionista o el museo o la colección corporativa, etcétera, influye muchísimo en toda la gestión del mercado del arte. Por ejemplo, el mercado contribuye a un nivel de legitimación de la obra y por lo tanto del artista que es buscado y es analizado de una forma muy específica por las grandes galerías o por las grandes instituciones, por los grandes museos. La semana pasada en Arco, algunos de ustedes seguramente se encontraron con Manuel Borja Villel, que es el director del Museo Reina Sofía, que es nuestro... Hay una mosca por aquí. Una mosca interesada en el mercado del arte. Manuel Borja Villel es el director del Museo Reina Sofía. Manuel Borja Villel, en ese momento en el que estaba paseando por la Feria de Arco,
tenía en sus manos un presupuesto que procedía del Ministerio de Cultura, un presupuesto de aproximadamente unos 300.000 euros que se iba a gastar él como director del Museo de Reina Sofía, es decir, como persona relevante dentro del ámbito institucional del sistema del arte en España. Él tiene la responsabilidad de gastarse esa partida presupuestaria que le concede el Ministerio de Cultura, ojo, que es el Ministerio de Cultura, o sea, no hay nada por encima del Ministerio de Cultura a nivel institucional. Bueno, pues el Ministerio de Cultura pone en sus manos un presupuesto para que él se lo gaste. Y el primer lugar donde va Manuel Borja Villel es a la Feria Arco. ¿Por qué? Porque las galerías que están en la Feria Arco son galerías que ya han sido legitimadas previamente. No todas las galerías que quieren pueden asistir a una feria como Arco. Igual que no todas las galerías pueden asistir a Art Basel, que es la feria número 1, o a las grandes ferias como TEFAF o FIAC o Fries, por ejemplo, o algunas de las grandes ferias latinoamericanas como Arbo, por ejemplo. Hay alguna serie de ferias que son especialmente llamativas y a las que las galerías que quieren no pueden asistir. Por eso existen, seguramente alguno de ustedes ha estado también en Basilea en el momento de Art Basel, o en Bogotá en el momento de Arbo, o en México en Zonamaco, y han visto un montón de ferias satélites, ¿no? De ferias on the side, digamos, ¿no? Ferias más pequeñas, ferias alternativas, pero que tienen lugar en el mismo momento. Aquí la semana pasada teníamos a Jazzman, que es una feria más pequeña, más joven, alternativa, muy interesante también, donde teníamos incluso a una interesantísima coleccionista chilena, creo que es chilena, con una colección de artistas mujeres fantástica, que era Mia Collection, y que estaba precisamente en Jazzman. Pues como digo, las ferias de arte suponen una legitimación respecto de las galerías que participan y por lo tanto respecto de los artistas que participan en esas ferias. Con lo cual ahí estamos viendo de nuevo la influencia que tiene una feria de arte, que es un evento puramente comercial, puramente de mercado del arte, dentro de la legitimación de todos esos artistas que en un momento determinado van a pasar a una colección institucional o a un museo, como en el caso de la semana pasada respecto de las compras que hizo el Ministerio por medio de, o por vía, o por canal de Manuel Borja Villel, para que entrasen dentro de las colecciones nacionales, o la colección del Museo Reina Sofía. Por eso, retomo un poco lo que decía al principio de la importancia que tiene el mercado dentro de la legitimación de los artistas. Cuando hablamos también del mercado del arte y del sistema del arte en general, como decía antes, el sistema del arte es una estructura grande, como decía, en la que interactúan una serie de elementos. ¿Quiénes son esos elementos? Hemos visto el mercado como parte del sistema del arte. Hemos visto también los museos, hemos visto los curadores, los comisarios, pero también están los gestores artísticos, los gestores, por ejemplo, culturales, los asesores de coleccionistas, los coleccionistas, por supuesto. Igual que está la educación, la formación, están las universidades, las facultades de Bellas Artes, los centros de arte, pero también están los espacios independientes, los espacios culturales independientes, los espacios de dinamización cultural y artística, los espacios de encuentro, de cohesión y de colaboración. Y sobre todo, lo más importante de todo, y por eso me gustaba que estuviera Alejandro hoy aquí, que si pensamos en el ecosistema del arte como esa nube enorme de elementos que se combinan e interrelacionan, en el centro del sistema del arte está el artista y la artista. Siempre. Sin el artista, sin la creación de la obra de arte, no tendríamos nada más. No tendríamos museos, no tendríamos crítica ni comisariado, no tendríamos gestión artística cultural, no tendríamos coleccionismo ni mercado. Es imprescindible que el artista esté y se le considere, ojo, no solamente que esté, porque lo está, sino que se le considere también como la parte más fundamental, como la parte troncal, elemental, básica de todo el sistema del arte. Por eso es importante escuchar al artista, por eso es importante conocer al artista, que el artista nos cuente, escuchar, preguntar, compartir momentos con el artista para conocer cómo es el proceso creativo también, porque el proceso creativo nos va a ayudar a entender la obra de arte y nos va a ayudar a entender también
cómo ubicar esa obra de arte dentro de ese complejo magma en el que va discurriendo la carrera del artista. Así que por eso es importante tener hoy a Alejandro con nosotros. ¿Qué más puedo comentar sobre? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, por favor que me mande la mano y que me pregunte y comente. Sí, claro, por supuesto. O alguna, quiero que me explique mejor tal o cual cosa. Aquí estamos para Hay dos dialogar. elementos ¿Sí? hay dos elementos que no he visto en esto, que es el artista muerto. Ah, también, claro. El artista es el artista. No puede hablar. Sí, pero hemos hablado de artistas muertos. Y Sí. el otro elemento son las casas de subasta. También hemos hablado, sí. Cuando hemos hablado de mercado secundario, hemos mencionado las casas de subastas. Cuando hablamos de mercado secundario, es decir, la obra de arte procede de un propietario anterior, en muchos de los casos estamos hablando de artistas fallecidos. No siempre. Incluso las salas de subastas pueden hacer, de una forma bastante paradójica, pero también es cierto, pueden hacer la labor de las galerías vendiendo la obra, exponiendo y vendiendo la obra directamente de parte de los artistas. Eso lo vemos habitualmente. Todos conocemos además a Damien Hirst, artista vivo y coleando, que expuso su obra y la vendió en Sotheby's, creo que fue, o en Christie's, que venía de su propio estudio, y además parte de la obra la compró él también, una especie de joint venture con su galería. O sea que, pero por lo general, efectivamente, como usted me comentaba, el artista fallecido y la sala de subastas conforman ese ámbito del mercado secundario del que hablábamos antes. Es decir, la obra no procede del artista, sino que viene o bien del coleccionista que ha comprado previamente la obra, o del estate, es decir, de la gestión de la obra del artista fallecido. Así que sí, efectivamente, el artista, aunque no esté con nosotros, aunque no esté vivito y coleando, como es el caso de Alejandro, por fortuna, también forma parte del sistema. También. Y los herederos del artista también forman parte. Incluso cuando el artista no tiene herederos directos, siempre existe, como en el caso de Andy Warhol, por ejemplo, siempre existe una fundación que lleva su obra, que legitima su obra, que decide qué es auténtico y qué no lo es, que certifica la autenticidad de las obras y que también participa no solamente del mercado, sino de la legitimación posterior de esas obras que salen al mercado. Así que sí, son elementos igualmente importantísimos, ¿Una pregunta más, ya que estamos con el momento de ruegos y preguntas? Tengo una inquietud, siempre la he tenido. Hay muchísima gente talentosa, hay muchísimos creativos talentosos, arquitectos, artistas, que nunca llegan a nada. ¿Qué pasa? También hay muchas galerías que nunca llegan a nada. También hay muchos comisarios que nunca llegan a nada. Que tampoco es que no lleguen a nada, llegan a donde tienen que llegar o donde pueden llegar. Yo creo que, como decía antes Aldo, hay un momento para cada cosa. Sí, casi un poco de agua le puede venir bien para... Sí, se me fue una Luz, este es el tuyo. Un poco de agua o un poco de queso. Ay, perdón, que me interesa mucho, porque hay muchos artistas que inclusive después de muertos es que son conocidos. Claro, pero todo tipo de artistas, es decir, No todo. todos conocemos a literatos, por ejemplo, si se acuerdan de... hay una novela fantástica que es La conjura de los necios, que se llamaba John Kennedy Toole, me parece que se llamaba el artista, el autor de la novela. Se suicidó porque no conseguía que ninguna editorial le publicase el libro. Y al final fue su madre quien fue con el manuscrito debajo del brazo del hijo muerto, editorial por editorial, hasta que alguien lo vio y dijo, pero esto es una maravilla, y lo editó, y es una de las obras cumbre de la literatura de la segunda mitad del siglo XX. John Kennedy Toole murió porque no era capaz de... Ahí tenemos el caso de Van Gogh. Van Gogh tenía un hermano galerista. No hay peor colmo, el colmo de los colmos, como diríamos en España, que un artista que tiene un hermano galerista solo sea capaz de vender una obra en toda su vida. Triste, pero el caso de Van Gogh es característico, y es que Van Gogh estaba adelantado a su tiempo. Van Gogh pintaba un arte que no era comprendido en ese momento porque no estaba de moda, no era un arte fácilmente reconocible. Lo que vendía su hermano Theo en la Galería de París era completamente distinto, y él era consciente
de que le iba a constar un triunfo vender la obra de su hermano tan querido, de su hermano Vincent. Y sin embargo es que no lo conseguía, porque no existía ese interés por una obra que muchas décadas después entenderíamos como el post-impresionismo. A finales del siglo XIX, que es cuando vivió Van Gogh, y principios del siglo XX, todavía era el impresionismo lo que gustaba. Pero el post-impresionismo, que sería un movimiento en el que Van Gogh tendría mucho que decir, sería entendido décadas después. Décadas después. Imagínense que cuando Monet es uno de los grandes precursores del impresionismo de finales del siglo XIX. Cuando Monet muere es en el año 26, en 1926. Monet estaba todavía pintando las ninfeas que recuerdan ustedes haber visto en París en l'Orangerie, ¿verdad? Esos nenúfares en los jardines de su casa en Giverny. Bueno, pues en el año 26, imagínense todo lo que había pasado en el arte del siglo XX. Imagínense. En el año 1905, Picasso empieza a pintar los primeros bocetos de lo que después, en el año 7, acabaría como Las señoritas de Aviñón. 1905-1907. En 1907 empieza el arte contemporáneo prácticamente. Empieza lo que consideraríamos la primera gran vanguardia del siglo XX. A partir de ese cuadro en concreto y a partir de ese momento en concreto en el que Picasso rompe radicalmente con todo lo que se había hecho hasta entonces y empieza a encontrarle respuestas a todas las preguntas que todos los artistas de las décadas anteriores se habían planteado. A partir de ese momento, 1907, ojo, 9 años antes de que muriera Monet, que seguía pintando en el estilo impresionista, bueno, pues a partir de ese momento empieza a cambiar todo. 1907. Entre 1909 y 1911 se desarrolla lo que conocemos como cubismo analítico, la primera fase del cubismo, ¿no? Picasso y Braque se conocen, se dan cuenta de que están, como decía antes, respondiendo a las preguntas que se habían planteado de la misma forma y empiezan a trabajar juntos. 1909-1911, 11-12, es cuando empiezan a exponer los primeros paisajes precubistas y cubistas. Piensen, a partir del 11-12 empiezan a incorporarse otros artistas como Juan Gris, por ejemplo, y empieza a desarrollarse la segunda fase del cubismo, que es el cubismo sintético. Esos cuadros que reducen las formas, que incorporan papel, que incorporan cartón, que incorporan collage, etc. 1912, 13, 14. Piensen que Monet seguía pintando ninfeas en el estilo impresionista. Piensen, año 26, muere Monet y todavía está pintando todo aquello. Vuelvo otra vez al año 12, 13, 14. Siguen desarrollándose vanguardias clarísimas y todo esto muy relacionado con el mercado. Sigue habiendo algo muy importante en este caso. Si me enrollo demasiado, díganmelo, por favor. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo me quedo sola. En ese momento, en el año, de hecho, Las señoritas de Aviñón se termina, como digo, en el año 7 y es en 1916 cuando se expone por primera vez. ¿Y dónde se expone? En una galería de arte. ¿Y qué galería es esa? Es la galería de Daniel-Henri Kahnweiler, que es el marchante que llevaba la obra de Picasso en París en aquella época. 1916, estamos avanzando, ¿eh? Monet seguía pintando ninfeas, para que lo vean, ¿no? La evolución. En el año 16 es un galerista, ojo, porque esto es importante también, la importancia que tiene en ese momento un galerista para entender una obra de arte dentro del contexto de lo que estaba pasando. Como digo, es 1916 cuando Daniel-Henri Kahnweiler convence a Picasso, porque tiene que convencerle, Picasso no quería, le convence para exponer Las señoritas de Aviñón, que estaba guardado en el estudio de Picasso en el Bateau Lavoir, que es ese edificio, esa especie de residencia de artistas diletantes, extraños, muy bohemios que había en París, le convence para exponerlo junto con ¿qué? Es del año 16. Cubismo analítico y cubismo sintético, es decir, está exponiendo ya todo el registro programático, el registro curatorial que ya los artistas cubistas habían desarrollado en el año 16. Y como digo, es un galerista, es Kahnweiler quien escribe el texto del catálogo
para esa exposición. Y en ese catálogo está contando ya la importancia que tuvo ese cuadro en la gestación de todo el proceso cubista. Y el proceso cubista, recordemos, porque además todos lo tienen en la cabeza, es el proceso que genera otros movimientos importantísimos también. Y además, insertos directamente en el mercado. Está el orfismo, está el cubofuturismo, el orfismo en Inglaterra, está el cubofuturismo en Rusia, Rodchenko, está todos los artistas, Malevich, incluso todos los artistas que irán evolucionando a partir de ahí. Hay muchísimos movimientos también que empiezan a desarrollarse. El orfismo, por ejemplo, con Delaunay, con Sonia y Paul Delaunay. Está el vorticismo en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? Hay muchísimos movimientos que parten directamente del cubismo. Bueno, pues en toda esta época Monet seguía pintando ninfeas. Sí, sí. Sí, es que es muy curioso, pero conviene que lo tengamos en la cabeza, porque Monet estaba pintando ninfeas, pero estaba influyendo en todos esos artistas que van a romper la figuración, además. Van a romper la figuración y van a entrar poco a poco en la abstracción, porque a la vez que va desarrollándose el cubismo va instando a los artistas a seguir contestando esas preguntas, como decía antes, que todos los artistas se habían planteado y que no habían encontrado respuestas. Y una de esas respuestas es precisamente la no figuración, es la abstracción, el informalismo. Bueno, pues Monet seguía pintando ninfeas, pero seguía influyendo en todos estos artistas que ya empiezan a romper la figuración. Y no solamente a romper la figuración, sino que empiezan ya a plantearse nuevos lenguajes. Y en el año 24, si se acuerdan, André Breton publica, no recuerdo si fue en Le Figaro, no me acuerdo ahora en qué periódico francés fue, pero publica el primer manifiesto surrealista en el año 24, 2 años antes de morir Monet, que seguía pintando ninfeas. Y en este momento estamos ya planteando el surrealismo tanto figurativo como abstracto. Es decir, el surrealismo no solamente de Dalí, de todos los artistas que ya conocemos perfectamente dentro del ámbito más figurativo surrealista, sino también, pues yo qué sé, de todos los artistas que van a desarrollar también la no figuración dentro del surrealismo. Pues como digo, todo esto se va sucediendo en un ámbito muy corto, de 20 y tantos años, 20 y pocos años, y ahí está el mercado también. Y el mercado, como decía antes, en el caso de Kahnweiler, legitimando una obra como Las Sirvientas de Aviñón dentro del contexto de la evolución de las grandes vanguardias del siglo XX, como decía, es un galerista, precisamente. Es un galerista quien nos hace ver la importancia que tuvo ese cuadro para entender todo lo que estaba pasando en ese momento y todo lo que seguiría pasando en las décadas posteriores. Con lo cual, como digo, el mercado es una parte importantísima del sistema del arte. Y el mercado no sería lo que es si no fuera por los coleccionistas. Los coleccionistas, además, actualmente son una parte fundamental del sistema del arte. Los coleccionistas, no solamente por el interés que tienen en captar una obra, en elegir, en seleccionar una obra para poseerla, sino en algo muy importante que tiene que ver con esto, y es su capacidad de mecenazgo. Es decir, su capacidad para mantener vivo y activo todo el sistema del arte. Comprar una obra de arte no es solamente embolsarse una obra de arte, llevársela a casa, sea grande, sea pequeña, sea barata, sea cara, no es simplemente la propiedad de esa obra de arte, sino todo lo que ello supone. En primer lugar, es darle actividad a toda la gestión de esa comercialización de la obra de arte, ya sea la galería, ya sea el elemento dinamizador, el elemento de conexión entre la obra y el coleccionista, pero sobre todo permite mantenerse al artista, permite sobrevivir al artista. O sea que realmente la labor que tiene el coleccionismo dentro de la generación de todo el movimiento del sistema del arte y sobre todo en la supervivencia, en la forma de mantenerse de todo el sistema del arte, es fundamental. Por eso yo agradezco muchísimo a los coleccionistas su capacidad de mecenazgo. Es fundamental la existencia del coleccionista, porque a la vez el coleccionista dentro de una galería de arte o un espacio de gestión de la comercialización de la obra de arte, a su vez legitima la obra del artista y legitima al artista
de cara a el crecimiento del artista dentro del propio sistema. Con lo cual, de nuevo, vuelvo otra vez a lo que decía al principio, el sistema es una estructura grande compuesta por muchos elementos, todos ellos interrelacionados. Increíble. Tenemos buen tema y horario para poder hacer la visita en algunos puntos específicos. Me gustaría que habláramos un poquito. Es inspirador, ¿no? Es inspirador. Me gustaría que habláramos un poco sobre la obra de Alejandro y cómo entra en este rol del coleccionismo desde el punto de vista. Yo me quedaría en esta historia. Yo me puedo sentar aquí y toda la semana hablando de porque me gusta hablar de todo esto. Yo creo que se les Por la cara que veo. Porque esta cápsula va a ser importante para irnos a la calle. ¿Vale? Yo hablaba antes de la importancia de escuchar al artista y este va a ser además el momento de empezar a escuchar al artista. Chicas, al fondo. Volvemos a la marcha, vamos a la carga. Hablaba antes de la importancia de escuchar al artista y de entender al artista dentro del contexto no solamente de su carrera, sino para entender cada obra de arte en particular. Yo tengo que confesar que no conocía a Alejandro Vega hasta hace 2 días y he hecho una inmersión total en la carrera de Alejandro, me he informado, te he stalkeado además abiertamente, sí, porque tenía que conocer un poco más a fondo, antes de enfrentarme a tu obra tenía que entender un poco más. Y ha habido varios elementos que a mí me han llamado mucho la atención y que me gustaría que él nos contara un poco, y así dejo de hablar porque soy un poco pesada y habla también el artista, que es más interesante. Quizá lo primero que me ha llamado la atención son 2 elementos. Uno propio del artista y otro propio de la obra de arte. Cuando he conocido al artista, cuando he profundizado en quién es él como personaje y cuál ha sido su trayectoria, me ha llamado la atención una simbiosis de 2 elementos, que son el arte y la arquitectura. La arquitectura es fundamental para entender la obra de Alejandro, precisamente por lo segundo, y es la relación que hay en sus obras de la arquitectura, la relación que tiene la arquitectura como parte esencial del carácter de Alejandro en cada una de las obras que están creadas. A mí me gusta mucho hablar con los artistas y entre los artistas también hay bastantes arquitectos. Yo he tenido ocasión de departir además con muchos amigos artistas que proceden del ámbito de la arquitectura. Y siempre suelo encontrarme con un componente que es la escala. La escala de la obra de arte respecto de la escala del edificio. El arquitecto trabaja con el edificio y el edificio tiene que tener muy presente la escala humana. Es raro el edificio que no contempla la relación que tiene la figura humana con el volumen total de la arquitectura, el volumen total del edificio. De hecho, tengo un amigo arquitecto / artista que es muy curioso, es un gran influencer en las redes sociales, que se llama Miquel del Pozo, arquitecto catalán, que suele decir que un edificio es una obra de arte en la que podemos transitar. Cuando vamos al Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, y nos metemos directamente en el lobby, estamos dentro de una escultura. Estamos participando de lo que supone estar dentro de una escultura. Con lo cual, como decía, la relación entre la escala del edificio y la escala humana es algo que también está en las obras de tamaño más pequeño, también está ahí. Y también podemos entender cómo serían esas piezas cuando se trasladasen a una escala monumental o a una escala edificio o a una escala espacio público, ¿no? Porque digamos que son los tres volúmenes que podríamos encontrarnos. Una pieza pequeña que nos podemos llevar a casa y colocar en una mesa, como tenemos aquí, y estamos viéndola y estamos relacionándonos con esa obra, con ese tipo de relación de escala que el artista nos ha planteado, pero también podemos poner esta pieza en un espacio, en un tamaño ligeramente mayor en nuestro jardín, por ejemplo,
o en nuestro patio, en un espacio pequeño o en un lobby de un edificio, y es una escala ligeramente superior, pero sigue estando relacionada con nosotros como escala humana. O bien podemos trasladarlo a una escala muy superior y hacerla entrar en el espacio público, donde nuestra relación con ella va a ser la misma que tendríamos, por ejemplo, con un edificio, ¿no? Entrando en el Guggenheim de Bilbao. Entonces, esa relación entre la escala humana y cada una de las diferentes escalas en las que se traduce la escultura es algo que me gustaría que nos contase el propio Alejandro y que nos contase un poco cómo lo ve él, cómo lo entiende él, cuando trabaja con una figura pequeña y cómo piensa esa figura en un tamaño mucho más grande, cómo está esa relación, cómo se le ocurre, cómo nace y se desarrolla esa relación en su cabeza, en la cabeza del artista. Bueno, a ver, efectivamente, tal cual como tú lo has dicho, yo recibí el entrenamiento de arquitecto desde hace muchos años, pertenecí a la academia, durante algún tiempo estuve dando clase también, y evidentemente la escala es uno de los temas fundamentales para entender lo que es el diseño arquitectónico, el diseño del espacio. Todos esos elementos yo los traigo a la escultura, sin olvidarme del espacio per se, pero tratando ya no de contenerlo, sino de formar parte de ese espacio donde está siendo la pieza contenida, ya no siendo como un contenedor. Aun cuando cambiásemos una escala, metros inimaginables, muchísimo más grande de lo que tenemos allí, donde efectivamente uno pudiera caminar por debajo de cada una de estas piezas, la manera como se trabaja el espacio nunca es como un espacio contenedor, sino como parte de como un elemento que está ocupando un territorio, que está formando parte de ese espacio externo, influyendo evidentemente sobre la manera como leemos ese espacio, pero no generándolo per se. Sin embargo, hay otra cosa que a mí me cuesta muchísimo trabajo explicarlo, porque tal vez yo mismo estoy tratando de entenderlo, que fue fundamental para mí en el momento del cambio generacional entre lo que fue el dibujo a mano, el dibujo tradicional de arquitectura en una mesa tradicional, al paso de la digitalización y el dibujo en un ambiente tridimensional de simulación. Empezamos a trabajar ya no sobre un plano, sobre una abstracción bidimensional, sino que empezamos a trabajar sobre una abstracción mucho más compleja cuando trabajamos en espacios de simulación 3D. Empezamos a tener elementos que no pueden existir en nuestro entorno tridimensional, pero que si bien existen en ese entorno de, vamos a llamarlos bits and atoms, átomos y bits. Básicamente son respuestas electrónicas que nosotros, a su vez, a través de una abstracción, lo vemos en una pantalla, en un espacio bidimensional, que a su vez simula una tridimensionalización. Es complicado como yo lo explico, pero es lo que les digo. Y de hecho, puedo tomarte el punto, porque yo creo que no hay mejor manera de entenderlo que caminando y viéndolo. Entonces, lo que queremos hacer, porque queremos entrar a varios puntos, es justamente, tómense el último trago que les queda y vamos a la calle. Alejandro, la dinámica a partir de ahora es caminar en grupo, ¿ok? Y nos vamos a ir deteniendo en diferentes puntos, donde Alejandro nos va a ir complementando cosas, Marta también y Alejandra también, ¿ok? Entonces, ¿les parece? A comenzar la A ver, tú, yo te sigo.